directiva de Microsoft me dice que tengo que avisarles. Ya, les avisé, están todo grabado. Listo. Y tengo que cambiar ahora la transcripción porque me empieza a transcribir al tiro y me transcribe al inglés. Debe tener la transcripción. Ya. Partimos. Ahora sí. Ya, yo necesito que ustedes conozcan un poco el entorno, el contexto de cómo ha evolucionado los tiempos que hay en la evolución para poder entender hacia dónde vamos y poder que ustedes sepan qué es lo que va a ocurrir con su carrera, en el fondo con su disciplina, en 5 años más. Ustedes me dicen 5 años más no es nada. 5 años más es la eternidad ahora, eh, entendiendo el tema o el concepto de el horizonte tecnológico. El horizonte tecnológico, ¿han escuchado hablar alguna vez ese concepto? ¿Alguien ha escuchado ese concepto, el horizonte tecnológico? En las noticias creo que una vez. El horizonte tecnológico en términos prácticos, así para hacer la cortita y no entrar en discusiones semánticas y bizantinas, ¿cierto? El horizonte tecnológico es cuánto tiempo mi equipo va a durar como tope de gama y va a dejar, y va a quedar, entre comillas, va a estar a ser obsoleto, no la obsolescencia programada que siempre inventan, no, sino que en cuánto tiempo más va a aparecer un computador, si estamos hablando de computadores, un dispositivo, una máquina, que va a reemplazar al que yo tengo por prestaciones, por calidad, no por gusto, no por colores ni cosas por el estilo, sino que en cuánto tiempo se va a demorar en aparecer algo que reemplace y que sea mejor que el que tengo, que lo que yo tengo. Eso es más o menos el concepto del horizonte tecnológico. El horizonte tecnológico de los años 40, 45, para la mayoría de lo que nos vemos nosotros, la computación, los computadores tenían un horizonte tecnológico de más de 10 años. ¿Qué significaba eso? Que yo el dispositivo que me compraba, yo aseguraba que en 10 años no iba a aparecer nada que lo superara. Extraordinario. Pero ese horizonte tecnológico se ha ido acortando cada vez más. Hasta hace unos cuantos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, el horizonte tecnológico era de 3 años. ¿Qué significaba eso? Si lo llevo al computador, que yo aseguraba que mi computador durante 3 años por lo menos iba a estar ahí en el tope, la iba a estar peleando. Pero si ustedes se dan cuenta ahora, esa cosa ha bajado, ha bajado, ha bajado. De hecho, yo creo que el horizonte tecnológico para los dispositivos nuestros, para los computadores, no va más allá de 2 años, está entre 1 y 2 años. ¿Qué significa eso? Que el computador que yo me compre ahora, o que arme ahora, es muy probable que en 1 año y medio, 2 años más, ya no sea tope, ya sea uno más nomás. Y aparecieron otros dispositivos, otros componentes que son mucho mejor y tienen más poder y más potencia que las mías, que lo que tengo yo. A eso es el concepto del horizonte tecnológico, ¿se dan cuenta? Cómo, cuándo lo debería cambiar. Ahora, si ustedes esto lo aplican, por ejemplo, a los celulares, peor todavía. El horizonte tecnológico de los celulares son como 6 meses. O sea, el celular que me compro yo hoy día, en 6 meses más, ya aparecieron como 15 más que son mejores. Ese es el concepto de horizonte tecnológico. Yo a lo que quiero llegar con ustedes es que nosotros ya tenemos que empezar a darnos cuenta que no podemos llegar y seguir llenándonos de dispositivos, de computadores, de estar comprando siempre el último, el último, el último, porque es la moda, porque me dijeron que había que comprarlo, porque estaba barato. No, yo creo que llegamos a una etapa en la sociedad y nuestro planeta así lo está pidiendo y lo está exigiendo, que comencemos a darnos cuenta dónde están las importancias, las cosas que necesito realmente. Es decir, cuándo voy a cambiar de computador, qué computador necesito, el que mis necesidades lo requieran. No porque estoy de moda, no porque tengo plata me compro otro computador. Si el otro que tenía igual me servía. No, eso no tenemos que ir. Nosotros tenemos que fomentar esa forma de ver la vida ahora, de ser un poco, entre comillas, recicladores de todo, de lo que se les ocurra a ustedes. Y tenemos que empezar a aliviar nuestro mundo, nuestro planeta. Nuestro planeta está dando señales, pero fuertísimas de que está cansado. El planeta está cansado. Y por lo tanto, cambios climáticos, no sé si leyeron el último informe de la ONU con respecto al cambio climático, es pero asustante. Ustedes lean el informe, búsquenlo y leanlo. Y hacen referencia a muchos países.
léanlo. Así que hay que empezar a preocuparse. Ustedes como futuros ingenieros tienen que tener esa componente. Nosotros en nuestros programas de estudios sí lo tenemos que incorporar ese tema. La economía circular, ¿qué significa eso? Que nada se desecha, todo sigue dando vueltas en la economía. Los computadores lo mismo. Entonces, el tema anterior que estábamos viendo de máquinas apuntaba a eso. Por eso les pregunté yo qué computador tienen. Que no vayan a salir después algunos diciendo, no, si el profe dijo que hay que comprarse un computador nuevo, mucho mejor. No. Para lo que nosotros vamos a usar en mi asignatura y en la mayoría de las asignaturas de vuestra carrera, no necesitamos grandes computadores. Si lo tenemos, perfecto. Si pudimos tenerlo, perfecto. Pero eso no significa que mañana lo voy a volver a cambiar. Tengo que ser mucho más cariñoso con el medio ambiente, con el sistema, con la gente, con todo el mundo. Por lo tanto, a esa es la invitación a conocer este nuevo mundo. Y de esa perspectiva, de una perspectiva ya un poco más realista y un poco más cuidadosa. Por eso les preguntaba yo qué computador tienen. Si alguno tiene un Celeron, un i3, y no, está muy lento, hay que cambiarlo. Bueno, veamos primero si efectivamente lo necesito cambiar o para qué, o lo quiero para jugar. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el tema, ¿no? Si lo quiero para jugar, entonces, bueno, me compro uno para jugar, pero no metamos la chiva de que es porque vamos a necesitarlo para las clases o lo necesito para la carrera. Son, son realidades distintas. No digo yo que no sea la necesidad de ustedes jugar, pero hay que tener claro esos conceptos. Ahora, si no soy muy fanático de los juegos, perfecto, y tengo un i3, bueno, entonces buscaré la forma de cómo ese i3 le extiendo su vida útil. Y para extender la vida útil a un i3 o a cualquier computador, hay dos aspectos fundamentales que uno tiene que considerar nomás. Ponerle más memoria RAM, y para eso vimos el CPU-Z que le decía yo, para saber cuánta memoria RAM le puedo tener y cuánta le podría llegar a instalar. Y se la instalo yo mismo. ¿Mejoro el rendimiento? Sí, mejora. Y lo otro que le hace una mejora sustancial a un computador, cualquiera que ustedes estén aburridos porque está muy lento, es cambiar el disco duro nomás y poner un disco de estado sólido. Al poner un disco de estado sólido, les va a cambiar la velocidad unas 10 veces. Y entonces sigo trabajando y no tengo para qué eh, ir a gastar 500, 600 mil pesos, que ahí es donde están partiendo los computadores ahora. Si ustedes me dicen, no, si yo quiero comprar un computador igual, o no tengo, o tengo la posibilidad de comprar un computador, tengo la posibilidad de comprar un computador. Entonces, bueno, si tienen la posibilidad, es otro cuento, o tienen la necesidad. Y ahí es donde ustedes tienen que preocuparse y ver efectivamente, ya, vamos a los notebooks, que la mayoría de la gente compra notebooks. Este, este viene con FreeDOS, dice justo al este, ¿ves? Este es un notebook chiquitito, Celeron, vale 170 lucas, pero yo no lo recomendaría. Viene con un disco SSD de 128 gigas. Y de ahí empezamos a saltar. Si usted va a comprar ahora y necesita comprar ahora y tiene un equipo que anda lento y quiere comprarse esto porque sea más barato, no se lo recomiendo. Este sí no valdría tampoco. Y de ahí empezamos a subir pues, equipos que ya, los i3 ya de aquí para arriba partiríamos. Estamos hablando casi de 350 lucas. Estamos hablando ya de un i3. Y si saltamos ya, no, si yo quiero un i5. El i5 ya, ¿cuánto va? Ryzen 3, estamos igual al mismo precio. Ya estamos en 500 mil pesos con un Ryzen 3, imagínense. Ryzen 5, 519. Un i3 Intel, miren, 580. O sea, si ustedes me dicen, estamos comprando computadores ya a precio de oro, computadores que eran bastante baratos hace un tiempo atrás. Ahí está el Nitro. Miren, yo no lo recomendaría. Si yo tengo un i3, ¿qué es lo que hago? Le pongo más RAM si es que no tiene 8. Si tiene 8, lo dejo ahí mismo nomás. Nunca más tampoco, no es necesario ponerle más de 8 si no lo quieren usar para jugar. Y lo otro que le pondría nomás tranquilamente un disco de estado sólido. Punto. Y, y al hacer eso, discos de SSD. Y la inversión sería con este bastidor. Con 35 lucas, 36 lucas pueden resolver el problema.
y nada más, no tienen que andar metiéndole más máquina y nada por el estilo. Esa es la idea. A eso apunta el tema este de entender la lógica de nuestros computadores. Por eso los invito a eso, a ser un poco más consecuentes, más realistas y sacarle provecho a lo que tenemos. Pues sí, eso es lo que hace un ingeniero. Un ingeniero le saca provecho a lo que tiene. Ese es el ingeniero chileno. El ingeniero chileno tiene esa característica, esa gracia. Por eso es apetecido a veces en el mundo afuera, porque no se deja estar como el ingeniero norteamericano, que si tienen que resolver un problema, compra el computador nuevo. Es la primera respuesta que da el tiro. En cambio, nosotros no. Tenemos que entender eso. Y vamos a ahorrar y vamos a trabajar y vamos a ser consecuentes con nuestro planeta, que es el único planeta que tenemos todavía. Si nos falta mucho para llegar a Marte. Así que si no lo cuidamos, ni siquiera vamos a alcanzar a llegar a Marte. Eso es lo que yo quería meterle en la cabeza a ustedes desde chiquititos, ese bichito, el bichito del reciclaje, de reciclemos las cosas, no las botemos, acostumbrarnos, y eso no significa ser talibán y andar juntando los no sé, pues, los vasos, todas esas cosas. No, no, en la medida en que nosotros ya demos un paso que antes no dábamos. Esa es la idea. Así que los invito a eso, tampoco andar cambiando a cada rato el celular, ¿cierto? Esa es la invitación. Ya, ¿de dónde viene el tema de la computación ahora? Aquí, miren, yo aquí quiero que ustedes vayan siguiéndome la corriente de lo que yo estoy hablando y vayan viendo los tiempos en que ha ido evolucionando nuestra disciplina. Porque quiero llegar a que ustedes entiendan y lleguemos al concepto este que yo les mencionaba del horizonte tecnológico, es decir, ese pequeño gap, ese pequeño tiempo que hay en el cual cambian las cosas. De hecho, los primeros orígenes de los computadores son esta maquinita que está acá, que es no más ni menos que un ábaco, que viene de la cultura china, 2000 años antes de Cristo. Ojo, 2000 años antes de Cristo ya estaban los chinos jugando con el ábaco, que permite hacer esta cosa, permite hacer cálculos. Recuerden que un computador, ¿qué es lo que hace? Cálculos. Esa es la idea. Con este computador hacíamos cálculos. En el colegio nos enseñaban a usar esta cosa. Este abaco es chino y así lo funciona. En los restaurantes chinos bonitos en Santiago, aún el chino te calcula la boleta final, cuánto vas a pagar tú el consumo, y lo hace directamente con estas maquinitas. Es como vale, ¿cachai? Todo súper igual. Eso es el abaco. De ahí, 2000 años antes de Cristo, tenemos que remitirnos al siglo XII. Imagínense. Pasaron 14 siglos, casi más de 14 siglos, sin hacer nada, sin haber aportes en esta área, hasta que llegó nuestro amigo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, siglo XII, que es el señor que está sentadito aquí en este lugar, que era un árabe, que él desarrolló el concepto que me permite a mí definir el proceso, es decir, desarrolló el concepto de un proceso escrito para seguir para alcanzar un objetivo, es decir, dijo y definió un proceso específico que fue la solución de algún tipo de ecuación. Y en el fondo dijo, oye, ¿saben qué? Pongámoslo de una manera más simple. Él dijo, para resolver una ecuación de primer grado, perdón, de la forma ax más b igual c, usted lo que tiene que hacer es tomar el c, restarle el b y dividir por el a. O sea, dio los pasos, independiente. Ahora, si usted sigue estos pasos, independiente que nunca haya resuelto una ecuación, va a poder resolver ecuación. Él creó el proceso. En términos prácticos, lo que creó fue un algoritmo. ¿Por qué? Viene de este algoritmo, en realidad viene de su nombre, de Al-Khwarizmi. De ahí derivó esta cosa a cualquier proceso que yo escribía claramente qué es lo que debía hacerse para resolver el problema. Entonces a esa cosa la gente le fue llamando algoritmos. Y hasta que llegamos al día de hoy. Entonces un algoritmo, ¿qué cosa es? Es la descripción de la solución de un problema. Punto.
La descripción, no estamos hablando de programación, nada por el estilo, sino que es decir qué es lo que necesito para poder resolver un problema. Ese es el señor, fíjense, siglo XII. Tuvieron que pasar 5 siglos más para encontrar alguna cosa interesante. Siglo XVII, 1612. John Napier, de los logaritmos neperianos, ¿cierto? Hizo uso del primer impreso, perdón, del punto decimal. Es decir, hasta antes de John Napier no trabajábamos con el concepto de punto decimal. Este caballero lo trajo Ahora, ¿por qué es importante? Porque en el computador manejamos números enteros y números decimales que se llaman números de punto flotante, por si acaso. Creó los logaritmos y creó algunas máquinas para multiplicar cosas simples. Esta maquinita que está acá. En el año 1622, estamos hablando igual en el siglo XVII, ahí en el siglo XVII ocurrieron algunos cambios ya interesantes, pero tuvieron que pasar bastantes siglos. El caballero William Ougstred creó el concepto o creó la regla de cálculo, que es esta que está acá. Esta regla de cálculo es la antigua calculadora que se usó en el mundo de la ingeniería hasta fines de los 70, principios de los 80. Estamos hablando de no hace mucho. Si nos llevamos al tiempo de la Tierra, fue ayer. No existían las calculadoras como las que tienen ustedes. Si un estudiante iba a hacer una prueba de cálculo o de álgebra, tenía que aparecer con una de estas, que calculaban a través del desplazamiento. Aquí había un eje central que se iba moviendo y aquí había otro desplazamiento. Y eso les daba unos numeritos y con esos numeritos tenían que ir a unas tablas logarítmicas, unos libros raros que habían, de puros números, y ahí podían encontrar el valor de un logaritmo. Si yo quería calcular el logaritmo de 5, por decir algo. Tenía que hacer un montón de cosas hasta llegar aquí a un número y de ahí me iba a la tabla y en la tabla me decía cuál era el valor. Era todo un lío. Ya, pero esas eran las calculadoras antiguas y esas nacieron en el año 1622. Pregúntenle a sus abuelitos, si es que tienen algún abuelito ahí en vivo y que pregúntenle si manejó, trabajó, hizo alguna vez, usó las tablas digo, las reglas de cálculo. Y si tienen una, que por favor la guarde o me la venda a mí, porque yo ando buscando una para mi museo. Porque no he encontrado. Tenía una, pero me la robaron hace un tiempo atrás, así que era de mi papá. Esa calculadora. En el 1642 apareció nuestro amigo Blas Pascal y creó una máquina de sumar, pero con la característica de la reserva, de que había acarreo. Es decir, si yo decía 9 más 1, él ponía 0 en la maquinita aquí, aparecía el 0 y acarreaba el 1 acá. Esa cosa que ustedes lo ven ahora tan simple no existía. Esta máquina se llama Pascalina y existe. Está en un museo en Inglaterra, por si acaso. ¿Cuál fue la gracia del aporte de Blaise Pascal? Que creó una máquina que permitía acarrear o hacer reservas. De ahí nos vamos al siglo XIX, miren. Del XVII saltamos al XIX. En el XIX hay un tema que no tiene que ver con la computación, pero que sí la tomamos nosotros. El concepto desarrollado por Joseph Marie Jacquard, que era una persona que hacía telas, inventó un telar automático utilizando tarjetas perforadas. ¿Qué es lo que hacía este caballero? Creaba telas, que son las telas que hasta el día de hoy se venden como telas Jacquard. Esas telas, ¿qué es lo que hacían? Tienen aquí un diseño, un dibujito. Y ese diseño antes se hacía a mano, pero ahora este señor dijo, ¿saben qué? Voy a crear un telar, porque yo voy a crear telar, pero los telares generaban solamente telas sin ningún tipo de diseño, de un puro color. Inventó un truco él, que esto que está acá, que es el programa, que el telar iba siguiendo lo que esta lista de cosas que se llamaban tarjetas perforadas le indicaba que debía mover, qué aguja es la que debía moverse. Esto que está acá. Y en función de eso se iban generando los patrones y los diseños. Ese es el concepto que creó Jacquard. Ahora, ¿cuál es lo importante de eso? Que creó el patrón, la plantilla, es decir, siga usted esta plantilla y va a poder tener ese tipo de tela. Esa era la propuesta. En 1822 en Inglaterra apareció un señor llamado Charles Babbage, que es uno de los más importantes, pero que ha pasado siempre desapercibido. La historia nunca lo ha mencionado mucho, no han hablado mucho de él, pero Charles Babbage
diseñó, primero que nada, diseñó, no construyó, diseñó una máquina diferencial, es decir, una máquina que hacía calcular diferencias, es decir, derivadas, lo que llaman ustedes, para mejorar los cálculos de las tablas de navegación. Recuerden que Inglaterra en esa época dominaba el mundo a través de los barcos, entonces tenían una muy buena flota naval. Y para ayudarla, este señor quería diseñar una máquina que le permitiera hacer esos cálculos de navegación más rápido. Pero ahí se dio cuenta este señor de que esa máquina era de propósito específico, es decir, hacía una sola cosa. Y él se planteó, que es el señor que está acá, se planteó, bueno, ¿y qué tal si en vez de una máquina que hace algo particular y siempre hace lo mismo, me creo una máquina que haga varias cosas, lo que el usuario le pida, lo que el ser humano le pida, que en el fondo es el computador? Y aquí se definió el tema de los computadores de uso general o el computador de uso específico. En el año 33 abandonó el proyecto inicial por considerarlo muy especializado y específico y comenzó a diseñar una cosa que él denominó la máquina analítica y sacó ideas del señor Jacquard para que esa máquina fuese cambiando lo que estaba haciendo de acuerdo a los patrones que le entregaban desde afuera. Es decir, eso era el programa y esta máquina leía un programa y tenía que resolver el problema. Dicho y otro caso, dicho y otra cosa, en el 1840 más o menos, se definió ya el concepto de computador como una máquina de propósito general que resuelve los problemas cuando alguien la alimenta y le dice lo que debe hacer, que serían los programas. Para que eso funcionara, ojo, este es el diseño, pero para que esa máquina funcionara, necesitaban que estas tarjetas perforadas fueran escritas de una manera particular. Esa manera particular es lo que nosotros en la actualidad denominamos el lenguaje de programación. Y para eso él se contactó o trabajó con una señora llamada Ada Augusta King, más conocida como Lady Lovelace, que era hija de un poeta, Lord Byron, uno de los poetas más importantes del habla inglesa. Y ella colaboró con Babbage diseñándole esta forma de comunicarse a través de esas tarjetas perforadas con la máquina hipotética que aún no existía. Por lo tanto, se considera que la señorita Ada Augusta King es la primera programadora de la historia. Y no estoy hablando de programadora, estoy hablando de programador, entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el primer programador de nuestro mundo fue una mujer. Por eso es importante, vuelvo a repetirle a las niñas acá que están, que la programación nació de su intelecto. Ya, eso es importante, así que usted ahí también échale una manito a eso. Después de eso, nos vamos al siglo XIX, que aparece este caballero, Hermann Hollerith, que estaba encargado de, o sea, no estaba encargado, sino que se dio cuenta que el censo, recuerden que el censo se hace cada 10 años, ¿cierto? Aquí en Chile lo hicimos cada 2 años la otra vez porque hubo problemas. Pero el censo es muy importante en todos los países, por eso se hace cada 10 años. No se hace solamente para contar a las personas por si acaso un censo, ¿ah? ¿Por qué creen ustedes que son importantes los censos que se hacen en los países? Hago la pregunta para ver si alguien responde, o si alguien está escuchando. Para controlar la población, para mantener Mm, controlada. Para mantener, no, no es Más que para nada para controlarlo. reunir la estadística igual. Ya, pero ¿para qué? Y ahí está la clave. Sí, no es para controlar. Sí reúne información estadística, pero ¿para qué? Para definir las políticas públicas, es decir, para definir hacia dónde va a ir el país, en dónde va a poner la plata. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace un censo. Por eso son importantes los censos, porque me posibilitan a mí generar la carta de navegación del país. Por eso no hay que tomarlo en serio y la gente se reía con el último problema que hubo. No teníamos información como para poder decir, oye, para allá queremos ir, o para allá necesitamos ir, o allá es donde hay que focalizar los esfuerzos, o allá es donde hay que poner plata. ¿Se dan cuenta? Eso se llaman políticas públicas. Y esas políticas públicas no dependen ni de no son de un gobierno, son de un Estado, por si acaso. Eso es lo importante. Ya, dicho y eso,
el problema tenían un problema en el censo, que el censo anterior, que fue hecho en 1880, aún después de 10 años, no lograban tener toda la información procesada. Ese es el tema. No sabían cuántos gringos eran todavía. Está claro que en esa época era complejo ir a hacer estos censos, preguntar y después mandar la hojita para que otra persona la revise en forma manual. Todo era manual. Este caballero dijo, ¿saben qué? Se acerca el censo de 1890, vamos a tener que hacer una forma distinta porque si no nos va a pasar lo mismo. Y generó una máquina tabuladora que tabulaba la información más importante. Esa máquina tabuladora se supone que era a través de tarjetas perforadas, ¿cierto? La gente digitaba en las tarjetas perforadas algo nomás, y después de eso le enviaban a esta máquina, y esta máquina se encargaba de procesar los datos, que en el fondo es como una especie de computador. Eso fue creado por el señor Hollerith en el año 1890. Él siguió trabajando en esta misma línea, después generó máquinas de sumar y cosas por el estilo, y con eso generó la empresa denominada IBM, que es la famosa y gigante azul, como le dicen en Estados Unidos, IBM en 1924. IBM centró las bases de su crecimiento no en los computadores, sino que en las máquinas sumadoras. Eso es lo que hizo este señor. Posteriormente, ya en el año 25, miren, nos saltamos del 890 al 25, hubo el primer intento de un computador, pero un computador nuevamente de propósito específico. En el MIT, en el nunca imponderado Instituto Tecnológico de Massachusetts, desde donde sale el Scratch, que ustedes están también trabajando, construyó una máquina que solamente calculaba diferencial y podía integrar, calculaba derivadas integrales. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay ciertos problemas que yo necesito calcular una integral, y a veces el cálculo de una integral, como bien saben ustedes, ¿cierto? A veces es medio complejo calcularlo de la manera eh, algebraica. Entonces, lo que hay son aproximaciones a través del cómputo numérico, de repetir ciertas operaciones. Recuerden que una integral en términos prácticos, ¿qué es? Si yo les preguntara así rápidamente, ¿qué es una integral? ¿Han visto integrales de algunos, cierto? El área bajo una gráfica. El área bajo una curva ya es la definición clásica, pero yéndolos más todavía más atrás. ¿Qué es lo que calcula? Claro, el área bajo la curva, pero ¿cómo la calcula? En términos prácticos, ¿qué es una integral? ¿Cómo es el signo de la integral? ¿Cómo es el dibujito del signo de la integral, el símbolo? No me digan que no han visto nada de integrales. O por lo menos Todavía no vemos integrales, profe. Vamos en derivada recién. todavía están en derivadas. Se quedaron Sí. pegados con las derivadas. Si las derivadas se ven en el primer día de clase nomás, pues. Ya estamos en el segundo semestre. Bueno, vámonos a las derivadas entonces. ¿Qué son las derivadas? ¿Qué es una derivada? Los voy a usar a los profes de álgebra y de cálculo, que los voy a devolver a todos al semestre anterior. ¿Qué es una derivada? Más que eso, ya, El resultado límite. más que eso, La pendiente entre dos puntos de una gráfica. es la pendiente de la recta tangente, ya, sí, pero más que eso, el nombre lo dice. ¿Cómo se le llama? Aparte de derivada, además, ¿cómo le dicen los matemáticos? Una diferencial. ¿Y qué cosas son esas? Diferencias, restas. Por lo tanto, una derivada tiene que ver con restas, con deltas, diferencia entre dos valores. Eso es una diferencial. Y la integral es todo lo contrario, son sumas.
por si acaso. Entonces, yo puedo, usando solamente restas o usando sumas, puedo calcular derivadas o integrales, pero de manera numérica, no de manera algebraica, no resolviéndola así con todas las fórmulas que ustedes han visto de derivada, sino que calculando el valor final nomás. Quiero saber cuánto es el valor de la derivada en el punto x igual 5 de, no sé, pues x cuadrado más 3x más 1. Claro, ustedes lo derivan y después reemplazan, pero hay funciones que son muy complejas que no las puedo casi derivar. Entonces tengo que hacerlo a través de una aproximación. Y esa aproximación es a través del uso de restas sucesivas. Y eso me entrega el número, no me entrega la fórmula, no me entrega el... A eso le llamamos nosotros cálculo numérico, ¿eh? Que entrega solamente el número, lo hace a través de operaciones aritméticas, te da un resultado. Eso es lo que hacía esta máquina. Eso es lo que hacía, no es que haya resuelto una derivada o una integral. ¿Ya? Después saltamos al 35 y al 38, ya nos estamos acercando, ¿eh? Pero hemos tenido bien poco hito desde el 2000 a.C. hasta ahora. Aparece el caballero llamado Konrad Zuse en el año 1935 al 38 en Alemania. ¿Qué ocurría en Alemania entre el 35 y el 38? Historia Está empezando la Segunda Guerra Mundial. está comenzó el 39. En el 35 y el 38 estaba dominado Alemania por Adolf, ¿cierto? Todavía no empezaba con su expansión. El pintor. ¿Por qué le decía El pintor? pintor alemán. ¿Por qué le decía pintor? Porque quería ser pintor y no lo dejaron entrar a la universidad. Y ahí como que ahí se unió al ejército. Ya, ese señor estaba gobernando. Entonces, en ese contexto, en un país que se estaba preparando para la guerra, ¿cierto? Para todo ese tiempo, para allá quería ir ellos, para ampliar las fronteras, para conquistar. Necesitaba tener buenas armas, buen armamento, bueno de todo. Y ahí, este señor, que era científico de ellos, generó el primer gran computador, el primer computador serio, ¿eh? Aunque los gringos dicen que ellos lo escribieron el primer computador en el año 40 y tanto, no. La historia nos dice que efectivamente este señor desarrolló un computador que se denominó Z1 y siguió trabajando en él durante la guerra porque lo que querían es que con ese computador controlar los misiles B-2, estos que querían ellos mandar desde Alemania hasta Estados Unidos y dejarles coalla. Esa era la idea, ese es el desarrollo. Él desarrolló ese computador en esa época, mucho antes de lo que dicen los gringos. Desarrolló el computador usando el concepto, que es el concepto que hasta el día de hoy subyace en los computadores, que es el concepto de la aritmética binaria. ¿Han escuchado hablar por ahí que los computadores solamente trabajan con ceros y unos? Sí, el gato de Schrödinger, algo así. ¿Y ustedes creen que los computadores trabajan con puros 0 y 1, no? Los cuánticos no. Los normales sí. Sí. Ya, y yo les digo, ¿los computadores realmente trabajan con 0 y 1? ¿Cómo trabaja un computador? ¿Por qué trabaja un computador? ¿Qué Es le que quita a un son, computador para que no ¿Qué le quita a un computador para que deje de funcionar? ¿Qué le quita a un computador para que deje de funcionar y deje de hacer lo que está haciendo? la Aquí hay batería. sentido común, ¿no? Perfecto. ¿Y la batería qué es? Una fuente de poder. Ya, fuente de poder. ¿La fuente de poder qué cosas son? Energía, ¿o no? Le puedo quitar la batería, lo puedo desenchufar, ¿cierto? Le quito la corriente. Bueno, en realidad corriente, sí. Le quito la corriente. En el fondo, un computador funciona porque tiene circuitos, ¿cierto? Esos circuitos funcionan pasando o no pasando la corriente. Por un circuito pasa o no pasa corriente. No hay un término intermedio. O pasó o no pasó corriente. Llevándolo al caso más extremo, en realidad son voltajes distintos, pero ya suponiendo que tenemos esos dos estados, por eso es binario. Por un circuito pasa o no pasa, dos cosas solamente. Eso es binario. Esto lo tienen que haber visto el semestre pasado en álgebra, en lógica, en todos estos circuitos. Pero
ahí dijeron, oye, ¿saben qué? No podemos estar hablando de pasa o no pasa corriente, po, los investigadores. Entonces, este señor dijo, oye, ¿y qué tal si modelamos el problema y al modelarlo decimos que si no pasó corriente era un 0 y si pasó corriente era un 1? Ah, ya, perfecto. Y así todo el mundo empezó a hablar ceros y unos. Pero eso no significa que el computador trabaje con ceros y unos. Lo único que significa que eso es un modelo de la representación real para transformarlo en algo más abstracto. Esa es la idea. Ese es el concepto de aritmética binaria, por si acaso. Vamos a hablar también sobre eso más adelante y vamos a hacer ciertas operaciones binarias. Este señor, después de que terminó la Guerra Mundial, se escapó, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial y se refugió en Suiza. Se supone que Suiza es un estado totalmente neutral. Y ahí generó una empresa, la cual fue posteriormente absorbida por la nunca bien ponderada y la más famosa de todas las empresas suizas, Siemens. ¿Han escuchado hablar de la empresa Siemens? Que aparte que un tiempo le estaba haciendo la publicidad al Real Madrid. ¿Han escuchado hablar de Siemens? Tenían unos celulares, creo. Tenían celulares, sí, tenían computadores también, todavía siguen fabricando, no llegan a Chile, pero ahí afuera sí los tienen. Pero la gracia de Siemens es una empresa ya no tanto orientada a la informática, es una empresa orientada a la electricidad, a los motores, a los grandes motores. De hecho, gracias a esos motores es porque estamos teniendo esta clase hoy día. Porque la generadora de electricidad, no las transportadoras, ni aquí en Chile se dividen en generadoras, transportadoras, ¿cierto? La generadora de electricidad, la que está allá en el lago Colbún, ella genera. Y para generar esa electricidad debe mover unas turbinas. Y las turbinas se mueven con la fuerza motriz del agua. El agua las mueve, esas turbinas, y genera esos campos que se transforman en electricidad. Esos motores que nos están ayudando a tener electricidad son motores Siemens. De ese nivel estamos hablando nosotros. De ese nivel de máquinas que cuestan millones y millones de pesos y que no pueden fallar. Imagínense, falla ese motor y se corta la luz. Recuerden que nosotros le entregamos al sistema interconectado central casi la cuarta parte de la electricidad del país, de acá. Igual nos cobran más caro a nosotros. Eso es Siemens. Esa es esa empresa. Yo les estoy comentando todas estas cosas para que ustedes también vayan entendiendo la lógica de cómo funcionamos. Acá, en la página de nuestra carrera, de vuestra carrera, Ingeniería Civil Industrial, nosotros hacemos ciertas visitas a veces. Y aquí hay una visita que nosotros hicimos a Colbún Machicura. Esta que está aquí, todo este grupo, fue el último gran grupo que pudimos llevarlos a pasear. Cuando ya volvamos a la normalidad, los vamos a llevar a todos ustedes para allá, para que conozcan. Esa es la entrada a la caverna donde se genera la electricidad. ¿Alguien ha ido alguna vez al complejo Colbún? ¿Los llevaron del colegio alguna vez o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan de que la caverna era así como esa? Sí, hay dos turbinas grandes. O una. Y ahí esas turbinas, hay dos turbinas y una de repuesto. Sí. Y esas turbinas son Siemens. Imagínense. Esta es una caverna por si acaso, ¿eh? Eso es por si acaso, para que vayamos conociendo el mundo de la electrónica y la electricidad. Ya, eso es Siemens. En el año 37 aparece otro caballero, más importante todavía, llamado Alan Turing. Él desarrolló la idea de máquina universal, capaz de ejecutar cualquier algoritmo, formando lo que en la actualidad nosotros llamamos la teoría de la computabilidad, o teoría de la computación, así es como la denominamos en nuestra disciplina. Alan Turing tiene que ver con la película El Código Enigma, tiene que ver con haber descifrado los mensajes de los alemanes y gracias a eso no ganaron la Segunda Guerra Mundial y estaríamos hablando alemanes en este momento. Desarrolló esa idea, desarrolló esa máquina, pero no solamente esa máquina, sino que formó las bases de la computación moderna a través de sus teorías, de sus ideas. Murió jovencito, con 40 y tantos años tenía. Este señor
creó el concepto también habló sobre el concepto de si las máquinas podían o no pensar o ser inteligentes. No habló el tema del concepto de inteligencia artificial, sino que él habló si las máquinas podían en algún momento dado pensar. Hay un artículo grandote del escrito al respecto. También habló, metió el concepto del autómata. ¿Qué es un autómata? Es alguien que hace algo siempre repetitivamente siguiendo un patrón. Eso es un autómata. Por tanto, este señor, muy, muy importante para nuestro desarrollo, hay que tenerlo siempre en cuenta. El premio más importante que se otorga a alguna persona en el ámbito de la informática se denomina el premio Alan Turing, que corresponde más o menos al premio Nobel nuestro. El premio Nobel en computación es el premio Turing. Pero este señor tuvo un final muy triste, muy grave, muy fuerte. Murió jovencito, pero murió porque efectivamente él era gay y en esa época en Inglaterra gay era condenado a la cárcel casi, era un delito. Y lo mantuvo todo oculto. En la película algo se deja entrever, no se habla claramente, a no ser que no haya entendido la lógica de lo que le pasaba. Y fue castrado químicamente, fue trabajado químicamente para que dejara de lado esos impulsos. Lo acusaron de haber pervertido a sus estudiantes en la universidad, cosa que nunca lo corroboraron. Y él tomó la decisión un día que ya no llevaba que hacer. Le quitaron todos los títulos de nobleza que le habían entregado por haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hizo este señor, inyectó, según, ahí ahora es donde comienza el mito, inyectó en una manzana cianuro y le dio una mascada a la manzana y se murió. El cianuro es letal. Y de ahí donde dicen que después Steve Jobs dijo que efectivamente el signo de Apple, la manzana mascada, viene de ahí. Cosa que después lo desmintió y uno nunca sabe si es verdad o no es verdad ese tipo de cosas. Pero eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Eso es el mito. Pero ojo con él. Si este señor hubiese seguido viviendo, no sé qué habría ocurrido con la computación. Hubiésemos avanzado más rápido todavía. Ahí está la máquina que él creó, la máquina llamada Coloso, que es la que sale en la película, que es la que descifraban los mensajes de los alemanes. También ya ahí comenzaron a desarrollarse más computadores, en el año 43, en la Universidad de Pensilvania, ¿cierto? Un computador llamado ENIAC. Miren los computadores cómo eran. Ellos eran un transistor o un tubo al vacío, en realidad. Tubo al vacío. Tubo al vacío son como las antiguas ampolletas incandescentes que se calentaban, ¿eh? No como las LED que no se calientan. Estas ampolletas generaban calor, imagínense. Todo esto. Y esta máquina costaba millones de dólares, la construcción, y a su vez consumía pero una cantidad de electricidad porque eran luces incandescentes, ¿sí? Consumen alto voltaje. En el año 44, lo que para los gringos es el primer computador de la historia, así dicen ellos, es esta máquina denominada el Mark I, que también estaba llena de tubo al vacío, se calentaba. De hecho, cuando esta máquina acá la prendían, en Pensilvania, bajaba el voltaje en casi toda la ciudad. Porque en un momento dado, imagínense, tenía, no sé, 20.000 tubos o 50.000 tubos conectados a ampolletas. Y cuando la prenden es como haber prendido 50.000 ampolletas al mismo tiempo. El consumo hacía que el resto de la bajase el voltaje, pero espectacular. Y con el calor que hacía aquí adentro, no se podía andar como andaba este caballero. Esto está para la foto. Adentro andaban en traje de baño porque el calor era insoportable. Y se pasaban quemando. Bueno, esos fueron los primeros computadores. De ahí saltamos al año 45, donde esta señora, la Grace Murray Hopper, lo que hizo fue bautizar los errores de los computadores con el nombre de bugs. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen que hay un bugs en un programa, en el fondo es un error. Y cuando digan alguien está debugueando, lo que está haciendo está depurando, está eliminando ese error, por si acaso. Eso ella lo usó porque en el computador siguiente, la versión siguiente, el Mark I, que el Mark II, que era más chiquitito, el computador estaba dando algunos problemas, algunos errores raros que no sabían a qué se debían, y por lo tanto se le ocurrió a ella abrir el computador por atrás, porque estaba cerrado, y encontraron adentro que estaba lleno de cucarachas. Y las cucarachas hacían interferencia y provocaban cortos en la máquina. Entonces ella dijo, oh, tenemos un bugs. Y de ahí quedó el nombre bugs para los errores.
John von Neumann, otro matemático que aportó al desarrollo, él creó lo que se denomina la arquitectura de von Neumann y es la arquitectura de los computadores actuales. ¿Cuál es esa arquitectura de computadores? Que es una arquitectura secuencial, es decir, el computador hace una sola cosa en un momento dado, pero lo hace siempre de manera secuencial. Esa es en términos prácticos, si yo se los tuviera que resumir. Eso es lo que hizo von Neumann. El año 47 se creó el primer transistor, que esto evitaba esos tubos al vacío, esas ampolletas que le decía yo, es decir, se calentaban menos y eran un poquitito más chicos, ya no se calentaban. Eso es lo que permiten pasar o no pasar la corriente. Estos son los transistores. De hecho, ahora en la actualidad, un chips tiene millones de transistores conectados en su interior, en ese dispositivo pequeñísimo, eso que hablábamos de los nanómetros. Millones de estos, pero este es el primero. Esto fue con el tiempo cada vez achicándose más. Y por lo tanto ya consumía menos energía y calentaba menos. Esa era la idea. En el año 56, fíjense que ya estamos llegando, avanzando más rápidamente. Se ha ido acortando esta brecha de cosas importantes que han ido ocurriendo en nuestro mundo. En el año 56 aparece el concepto de inteligencia artificial por dos investigadores, McCarthy y Minsky, en el Dartmouth College. Y ahí sientan las bases del concepto de inteligencia artificial que hasta el día de hoy nos provoca en algunos casos cierto resquemor a algunas personas, porque la pregunta que uno hace, ¿ustedes creen que los computadores tienen inteligencia? Sí, ¿Ya? Y ahí es donde es empieza la que duda, porque hay hubo algunos que un dicen que caso. sí, hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Hay, yo le digo, no sé, no entro en esas discusiones, pero hay gente que usa el argumento de, oye, queremos definir si una máquina es inteligente, si aún ni siquiera sabemos cómo funciona la inteligencia humana, o sea, bajo qué parámetros vamos a juzgar si una máquina es inteligente o no, si aún ni siquiera hemos definido claramente cómo funciona la inteligencia humana, ¿se dan cuenta? Entonces ahí empiezan todos esos problemas. Para hacer el cuento corto, la mayoría de la gente habla de inteligencia artificial por todas estas cosas que hemos visto en las películas, ¿cierto? En el mundo práctico nuestro, nosotros preferimos no hablar tanto del concepto de inteligencia artificial, no lo desconocemos, sabemos que es algo que está ahí, que necesitamos trabajarlo, pero generalmente nosotros hablamos más de lo que denominamos nosotros aprendizaje de máquina o machine learning. Ahí tratamos de enfocar nuestro enfoque en lo que se denomina machine learning, o sea, aprendizaje de máquina. Esa es la idea. Y ahí viene el concepto de redes neuronales y todo tipo de cosas algoritmos genéticos, que son cosas que vienen del mundo biológico y lo hemos llevado nosotros al mundo artificial o al mundo del computador. Así que si ustedes escuchan por ahí que alguien está hablando de Machine Learning, está hablando de inteligencia artificial por si acaso. También. Ya, después nos vamos al 5769, aparecen la mayoría de los lenguajes de programación que antes no existían, sino que había que programar moviendo interruptores. Ahora ya aparecen los lenguajes Fortran, Lisp, COBOL. El concepto de hipertexto apareció en el año 64, miren. ¿Saben lo que es el hipertexto, no? No, Y lo usan todos los días ustedes, aunque no lo crean. Lo usan todos los días. El hipertexto, el concepto de hipertexto, así para que ustedes vean, es cuando yo encuentro la palabra, por ejemplo, hipertexto, le doy clic y se me abre aquí algo y me explica lo que es el hipertexto. Y sé que había otra palabra, le doy clic y se me abre la otra cosa. Y en el fondo son las páginas web más o menos. De ahí viene el concepto. los links. Las páginas web son especie de link, exactamente. Pero orientado al texto. Eso lo escribió en el año 64 este señor. Dijo, oye, sí, ¿y qué pasa si yo tengo una carta y yo aprieto la palabra y se me abre la descripción de la palabra? Algo tan simple como eso. Eso dio origen a lo que ustedes conocen como el lenguaje HTML, el lenguaje de marcado de hipertexto. Eso es las páginas web. Todo lo que ustedes ven es HTML, es un lenguaje de marcas, de hipertexto. Eso ya en el año 64, ¿no? Así que para que vean que no es tan nueva la cosa. El año 64 también apareció el lenguaje BASIC,
que hasta el día de hoy nos acompañan muchas cosas. El año 68 aparece en la película Odisea del Espacio 2001, por eso es 2001, y ahí aparece un computador que quería tener o que tenía conciencia. Y ahí empezamos también una discusión bizantina de si los computadores tienen o no tienen conciencia. Hay varios libros, los robots llevan a Dios en el corazón, cosas por el estilo. La película Blade Runner 1 también tiene que ver con eso. Los robots preguntaban cuál era su Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son cosas filosóficas, son cosas interesantes. Son cosas muy interesantes que a veces hay que analizarlas de esa perspectiva y que después cobran importancia. El año 69 es el comienzo de ARPANET, que en el fondo es Internet. ARPANET era el sistema de comunicación que usaba el sistema de defensa norteamericano para asegurar la conexión y la conectividad entre todas sus bases a través de nodos. Ese es el concepto de Internet. Eso, recuerden que estamos en el contexto de la Guerra Fría, año 69, estaban a punto de agarrarse las mechas los gringos con los rusos. Entonces los norteamericanos lo que querían es que si había alguna catástrofe nuclear, existiera un sistema de comunicaciones que igual los mantuviera conectados. Eso es ARPANET, que es lo que nosotros conocemos ahora como Internet. El año 71 al 73 aparecieron estos procesadores, estos microprocesadores que aquí adentro tienen ya hartos chips, hartos transistores, cada vez más pequeños. A eso es un microprocesador. Un microprocesador, ¿qué cosa es? Es un dispositivo que tiene hartos transistores. Esos grandotes que vimos ya llegaron a esta plaquita chica. En el 71 se desarrolla el floppy disk, que es esta cosa que ustedes manejan acá, los disquetes. El año 73, otro gran matemático definió las bases y sentó las bases del desarrollo de software a través de estos 4 libros, estos 4 tomos del arte de la programación. En el año 73 también apareció el concepto de Ethernet, que es el sistema de red que nosotros usamos para conectar nuestros computadores. Ese es Ethernet, es el protocolo que me permite comunicar con los computadores. Del año 75 al 82 aparecieron otras personas. Apareció el primer computador chiquitito, uno que se llamaba el Altair 8800, que tenía la friolera de 256 bytes de memoria. O sea, ni siquiera podían correr el gato adentro ahí. Hacer un juego ahí adentro era imposible. No tenía pantalla ni teclado, ni tenía un dispositivo auxiliar de memoria, ni siquiera le podía poner yo disco duro a la cosa. O sea, venía con 256 bytes de memoria y nada más. Una máquina pero extraordinaria, ¿no? Ahí aparece después nuestro amigo Bill Gates junto a su compadre Paul Allen, y ellos escribieron los primeros programas para ese computador, y para eso generaron un lenguaje, que era el lenguaje BASIC. Y con eso fundaron Microsoft. Microsoft siempre se dedicó no a la construcción y la creación de hardware, sino que solamente al desarrollo de software. Eso es lo que hicieron. Cray son los computadores grandotes, no los voy a mencionar mucho. Después aparece nuestro otro amigo Steve Jobs y Steve Wozniak, más o menos contemporáneo de Bill Gates y Paul Allen, que ellos sí desarrollaron un computador, sí construyeron hardware, y lo que sí necesitaban el sistema operativo, y ahí conversaban con Bill Gates para meterle ese lenguaje a los computadores de Apple. Por eso siempre existió esta relación de amor y odio entre Bill Gates y Steve Jobs. Bill Gates o Microsoft necesitaba de Apple y Apple necesitaba de Microsoft, aunque ustedes no lo crean. Esa es la relación. En el año 82 se crea lo que denominamos nosotros el PC actual, el computador como lo conocemos nosotros ahora. Ese fue creado en el año 82. Esa es la idea. Y para ir terminando bueno, el cuento, yo le he ido mencionando que partimos 2000 años antes de Cristo y llegamos ahora, y los tiempos fueron cada vez acortándose más, las máquinas fueron cada vez achicándose más, los consumos fueron cada vez reduciéndose más. Y ahora, si hacemos esa comparativa de cómo evolucionó la tecnología de los computadores y la extrapolamos a cómo hubiese evolucionado la tecnología de los automóviles, tenemos esa comparación que hizo este señor. Si el automóvil hubiera experimentado un desarrollo parecido al de la informática, podríamos disponer de un Rolls Royce, que es uno de los autos más caros que hay en el mundo, por menos de 2.000 pesos chilenos. Eso es lo que costaría.
Además, el vehículo dispondría de la potencia de un transatlántico, es decir, un motorazo, y debería ser capaz de recorrer 1.000.000 de kilómetros, 25 veces la vuelta al mundo, con un solo litro de gasolina. O sea, eso es para que ustedes vean las escalas en que nos hemos movido en los últimos 50 años. El consumo que tenían los computadores el año 45 versus el consumo que tienen los computadores ahora. Si lo llevamos a la gasolina, chuta, ¿se dan cuenta? Eso es, y eso no es ciencia ficción, es ciencia y ficción. ¿Para dónde vamos? Para la red, para la inteligencia artificial, la influencia de la educación, la influencia de la medicina, el comercio electrónico, la información portátil e inalámbrica. Eso es lo que nosotros hemos estado hablando. Y la pregunta es, ¿la sociedad está siendo dominada por la tecnología? ¿Qué creen ustedes? Esa es la respuesta que ustedes tienen que pensar y conversarla con sus papás en la once o con sus familiares. ¿Qué opinan de la tecnología? ¿Qué creen ustedes que la tecnología? ¿Debo luchar contra la tecnología o debo tratar de que la tecnología se humanice más? ¿Debo aprovechar esta posibilidad de que la tecnología me humanice o no? Esas son las discusiones que ustedes tienen que tener en sus mesas de once, de almuerzo, para entender y ustedes vayan comprendiendo. Muchas personas no comprenden la naturaleza del cambio, ¿eh? Eso es importante. Hoy día casi todo es un computador. Un computador puede cambiar profundamente el modo de vida de las personas y obviamente la forma de trabajo. Y lo estamos viendo. La pandemia va a hacer que el modo de vida nuestro cambió y por culpa del computador muchos de los trabajos también de una persona, como dicen algunos, van a haber cambiado totalmente. Va a tener que haber una reconversión, una reestructuración cuando se acabe todo esto. Por si acaso, se los digo yo. Una persona sin conocimientos informáticos la vamos a considerar como una persona inculta tecnológicamente. O dicho de otra manera, un analfabeto tecnológico. Ya, eso es lo que yo les quería mencionar con respecto a esto. Y para terminar nomás, hablar del concepto de lo que es un sistema operativo de los computadores, que es lo que lo mencionamos ya. Dijimos que el sistema operativo en el fondo, en términos prácticos, Windows, Android, Mac OS, iOS, iPadOS, da lo mismo con el sistema operativo Linux, el que ustedes quieran, son programas. Son programas que permiten la ejecución de otros programas. Eso es un sistema operativo, es un programa. Y por lo tanto, si es un programa que lo escribió un ser humano. Y si lo escribió un ser humano, entonces ese sistema operativo o ese programa está propenso de errores. Eso tenganlo claro. No existe el sistema operativo libre de errores. ¿Por qué? Porque está escrito por nosotros. Y nosotros no somos seres perfectos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Gestiona todos los recursos del computador. Es como el ingeniero industrial. Gestiona todos los recursos. Facilita su uso eficiente. Gestión del hardware, es decir, administra la CPU, la impresora, el teclado, todo lo administra significa qué es lo que hay, cuando le doy permiso, quién puede usarlo, todo ese tipo de cosas lo hace el sistema operativo. Reparte la memoria, controla los accesos concurrentes a una impresora. ¿Qué significa concurrentes? ¿Qué pasa si dos documentos se quieren imprimir al mismo tiempo? No lo puedo. Entonces el sistema operativo dice, ya, perfecto, le doy prioridad a este, y una vez que termine de imprimir ese documento, entras tú. Eso lo controla el sistema operativo, no el usuario, por si acaso. Esta es la forma de trabajo del sistema operativo. Esto es un sistema operativo real, para que ustedes entiendan. En el corazón de esta cebolla está el hardware. Hardware, aquí hablamos de los dispositivos, los periféricos, la impresora, el monitor, el teclado, el mouse, todo está aquí, en el centro. Entonces hay una capa, que es el sistema operativo. El sistema operativo es quien sabe cómo tratar a cada uno de ellos. Y fuera están lo que se denominan los programas de aplicación. En el caso nuestro, el Word, por ejemplo. El Word no pertenece al sistema operativo. No es un propio... El Word pertenece a los programas de aplicación. Entonces, y usted como usuario está acá. Usted echa a andar el Word, escribe una carta y la imprime.
pero el Word no mandó la carta directamente al hardware. El Word se pone de acuerdo con el sistema operativo, le dice, oye, sistema operativo, tengo esta cartita, ¿la podéis imprimir? No hay problema, le dice el sistema operativo, yo me encargo, y el sistema operativo se encarga de gestionar esta conexión, esta comunicación. Y ahí sale la impresión. Eso es lo que hace, así es como debiese funcionar un verdadero sistema operativo. Pero hay momentos dados, especialmente en Windows, en que sacaron y metieron el concepto de drivers. Ustedes tienen que haber escuchado siempre, ¿cierto? Instalan una impresora y ¿qué tienen que instalar? El driver. ¿Y qué cosas son los drivers? Los drivers son saltarme el sistema operativo e ir directamente al hardware. Entonces, el Word ya no se va a comunicar con el sistema operativo, sino que se comunica con el driver y el driver envía hacia al dispositivo. ¿Qué problema tiene eso? Que a lo mejor hay varios drivers que pueden colisionar entre ellos. Y generalmente pasa. Yo a veces instalo, por ejemplo, una impresora y después se me ocurre instalar un escáner que no, aparte. Y va a dar problema porque me dicen que no hay compatibilidad en los drivers, que no se reconocen, y ahí hay todo un show. ¿Producto de qué? Producto de que la pega no la está haciendo el sistema operativo. Nadie le está avisando al sistema operativo que están entrando por otra puerta hacia los dispositivos. Eso es el problema fundamental que tiene Windows, que se salta el concepto base de sistema operativo. ¿Y qué sistema operativo tenemos? Windows 10, macOS Catalina y todo lo que vienen de la onda Linux, que son estos que están acá. Debian y Red Hat. Y dentro de Debian están el Ubuntu, el Linux Mint, el Deepin, el Fedora, el OpenSUSE, son más del mundo de Red Hat. Estos tres son del mundo Debian, estos tres son de estos. Estos son uno de los pocos, de los cuantos sistemas operativos que yo les podría mencionar. Ustedes podrían bajar el sistema operativo que ustedes quisieran e instalarlo. Eso es lo que yo quería mencionarles. Con esto damos punto final a toda esta parte de contexto de lo que es la computación. Que les quede bien claro. Muchas cosas las que hay acá hay que conversarlas. Y eso es la invitación, de que sigamos conversando estos aspectos en los momentos que ustedes puedan, conversen con la gente, vean con sus familiares, para que entendamos cómo nos está afectando a nosotros esta máquina. Y si alguna gente se molesta, otros creen que va a dejar sin trabajo a mucha gente, otros creen que se van a perder trabajo, otros creen que son los más optimistas, se van a generar nuevos trabajos porque son necesarios. ¿Por qué? Porque la informática ha traído nuevas cosas que no estaban antes y por lo tanto esas cosas significan nuevas empresas, nuevos trabajos, nuevas visiones. Así que nada, todo tiene su punto bueno y su punto malo. Nosotros como informáticos, como ingenieros, ustedes también, lo que necesitan siempre es tener información y estar atentos, abierto de mente, no ser cerrado, no ser cuadrado, entender que la tecnología llegó y no se va. Si quieran o no quieran, no hay forma de pelearla, a no ser que quieran transformarse en una república independiente. Ya, eso es lo que yo quería mencionarles. No los aburro más. Cuando esté listo el video, se los voy a subir.